La Clínica Clever Salud de Cáceres 630 aquí en Rancagua. Esta vez el entrevistado es el doctor Alejandro Campos Gutiérrez, que es un destacado médico cirujano con especialización en cirugía general y subespecialidad en cirugía vascular periférica. Bueno, con una sólida trayectoria el doctor Alejandro Campos en el tratamiento de patologías vasculares complejas, él se dedica también al diagnóstico, prevención y por supuesto al manejo quirúrgico de enfermedades como la enfermedad arterial oclusiva, aneurismas también, varices y pie diabético, entre otras patologías. Su enfoque integral y su compromiso con la salud vascular lo posicionan, por supuesto, como un referente en su área, entregando atención también personalizada y basada en la evidencia para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Bueno, digamos también que actualmente es integrante del equipo de profesionales de la Clínica Clever Salud. El tema de hoy es prevención y tratamiento de la enfermedad arterial oclusiva. Saludamos al doctor Alejandro Campos Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Radio Rancagua. Aquí estamos llegando a la casa, así que preparados para la entrevista. Muy bien, le agradecemos enormemente, doctor Alejandro Campos, estar en el programa. Bueno, hoy, como decíamos, en nuestro espacio de salud queremos hablar sobre una patología silenciosa, pero con consecuencias graves si no se detecta a tiempo. Nos referimos, y lo hemos dicho, a la enfermedad arterial oclusiva, que es una afección que afecta a las arterias encargadas de llevar sangre a las extremidades, especialmente las piernas, y que puede generar desde dolor al caminar hasta complicaciones mucho más serias como úlceras o incluso el riesgo de amputación. Bueno, para ayudarnos, como decíamos, a entender mejor esta enfermedad, es por eso que hemos invitado al doctor Alejandro Campos Gutiérrez. Bienvenido, doctor, y de nuevo le damos las gracias por estar en el programa. ¿Qué es, doctor, qué es la enfermedad arterial oclusiva y cuáles son sus principales causas? Bueno, la enfermedad arterial oclusiva, como muy bien usted dijo, consiste en que las arterias del organismo, que son aquellas que llevan sangre a los distintos tejidos, al corazón, a través de las arterias coronarias, a las extremidades inferiores, a través de la arteria femoral, tibial, etcétera, a los riñones, al cerebro, a través de las carótidas, etcétera. Todas estas arterias pueden sufrir en algún momento una estrechez de su lumen. Y esta estrechez permite que al llegar menos flujo, menos sangre a los tejidos que están más allá de esta obstrucción, caigan en isquemia, en falta de circulación, y por ende, como mencionaba usted, si esto es en las extremidades inferiores, se produce una serie de alteraciones, se producen heridas, se puede producir necrosis de un dedo, de un ortejo, puede llegar incluso al riesgo de perder la extremidad. Entonces, ahora yo le cuento por qué se produce esta estrechez de la arteria. Claro. Esto se produce básicamente por las placas de ateroma, de aterosclerosis, que se van generando en las arterias con el tiempo, y hay una serie de factores asociados que favorecen esto. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que favorece mucho la aterosclerosis, es decir, la formación de placas ateroscleróticas en las arterias, la hipertensión arterial, el tabaquismo es las cosas más importantes como factores de riesgo que permite que se vayan tapando las arterias de distintas partes del organismo, de las extremidades inferiores, del corazón, como decíamos recién, del cuello, las carótidas, que llevan sangre al cerebro, etcétera. En las dislipidemias, cuando la obesidad, el sedentarismo, el ser hombre también tiene más riesgo de aterosclerosis, y por supuesto la edad. A medida que avanza la edad, el organismo tiene más incidencia de aterosclerosis que alguien más joven, por así decirlo. Son una serie de causas que favorecen que las arterias se vayan obstruyendo y, como le digo, de esa manera se afectan los tejidos que están irrigados por estas arterias. Bueno, en ese sentido, doctor Alejandro Campos, usted nos dijo parte de los síntomas más frecuentes que podrían alertar a la persona sobre esta enfermedad. ¿Podrían haber más? Claro, depende del territorio afectado. Por ejemplo, si son las extremidades inferiores, a las que le llega poca sangre, el paciente empieza al principio con dolor al caminar. Si normalmente camina, por ejemplo, pongamos un ejemplo, 10 cuadras, a medida que se empiezan a tapar las arterias, cada vez que camina, empieza a disminuir su capacidad de marcha, y va a decir, yo cuando camino, por ejemplo, 2 cuadras, estoy con dolor en las piernas y tengo que detenerme, descanso y ahí se me pasa el dolor. Si esto avanza, empieza a aparecer con el tiempo dolor en reposo.
ya no es necesario que camine el paciente, sino que estando en reposo, está con dolor en sus extremidades inferiores. Después, si esto avanza, se puede producir una necrosis. ¿Qué significa esto? Que se destruye el tejido, ya sea de los dedos del pie o un sector más extenso, y todos estos son síntomas, como digo, la claudicación, que es el dolor al caminar, el dolor de reposo, la presencia de heridas, úlceras que no cicatrizan, o la presencia de necrosis, son manifestaciones de enfermedad arterial-oclusiva, en este caso de las extremidades inferiores. Cuando afecta, por ejemplo, las arterias carótidas que llevan sangre al cerebro, el paciente puede presentar un accidente vascular encefálico. Se hace un compromiso de conciencia, una hemiparálisis del organismo, secundaria. ¿Y secundario de qué? Aquí estas placas de aterosclerosis en las arterias carótidas se desprenden y migran hacia el cerebro, tapan un sector y queda un sector cerebral sin irrigación. Y esto genera este accidente vascular encefálico. Cuando esto ocurre en las arterias coronarias, se producen los infartos al miocardio. Cuando ocurre en las arterias renales, se produce una nefropatía isquémica, etcétera. Depende del territorio que afecten, vamos a tener las manifestaciones. Por supuesto, si afecta a los riñones, el paciente puede caer en falla renal y luego en diálisis. Así que, según el territorio que comprometa esta aterosclerosis y el grado de estrechez que produzca, llegando desde la estrechez mínima hasta una oclusión total, varían las manifestaciones clínicas. Claro. Doctor, estamos conversando con el doctor Alejandro Campos Gutiérrez, médico cirujano con especialidad en cirugía general y cirugía vascular periférica de la clínica Clever Salud. Aquí me hacen de inmediato una consulta para usted. ¿Puede ser asintomática esta enfermedad? Sí, puede ser asintomática. De hecho, después de los 50 años, la mayoría de las personas tienen en sus arterias, tienen placas de colesterol, por así decirlo, pero son placas de ateroma, placas de aterosclerosis, pero que son no sintomáticas. Y a medida que pasa el tiempo, que tenemos factores de riesgo que van favoreciendo que aparezcan más placas y se va ocurriendo más, ahí empiezan a aparecer síntomas. Como dije recién, los factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión, claro, el tabaquismo, el sedentarismo, el ser hombre, la edad. Todos estos factores van influyendo en que se desarrolle más rápidamente esta aterosclerosis y se vayan tapando más arterias del cuerpo. Y en la actualidad, doctor, ¿hay pruebas de detección de esta enfermedad arterial oclusiva? Claro. Si uno llega un paciente y cuenta esta manifestación, por ejemplo, si es incipiente, si es inicial, en que cuenta que cuando camina tiene molestias, tiene alteraciones de dolor en las extremidades inferiores, uno de los primeros exámenes que hay que citar se llama EVNI, así como OVNI pero con estudio vascular invasivo, que es un examen que mide varios parámetros y nos permite hacer el diagnóstico de enfermedad arterial-oclusiva en las extremidades inferiores. Hacer ese EVNI, estudio vascular invasivo, son varios exámenes en realidad. El índice de brazo, fotopelimografía, neumopelimografía, presiones segmentarias, exámenes que permiten hacer el diagnóstico de enfermedad arterial-oclusiva en extremidades inferiores. Y si uno progresa en los estudios porque el paciente empieza con o consulta por ejemplo una necrosis de un dedo, uno ya va a otros exámenes más ya anatómicos, que es habitualmente la angiografía, que es un examen que se hace hospitalizado, se inyecta contraste a las arterias, se ve qué arterias están tapadas, y dentro del mismo procedimiento el diagnóstico se puede hacer el manejo terapéutico, es decir, hacer una angioplastía, que es introducir a través de las arterias unos balones, se inflan y con eso uno abre el lumen estrecho de esta arteria y permite la llegada de sangre más distal. Entonces el primer examen es el EVNI, o estudio vascular invasivo, y luego ya más avanzado hay que hacer una angiografía y eventual angioplastía. Perfecto. Doctor, aquí también me hacen hincapié en alguno de los síntomas. Dice llagas o heridas en las plantas de los pies que se niegan a sanar. ¿Es uno de los síntomas, cierto, de esta enfermedad? Claro. Sí, una de las manifestaciones de aterosclerosis es que hayan úlceras o heridas en las extremidades inferiores que no cicatrizan en los plazos normales. Por ejemplo, 2 a 3 semanas deberían haber, depende de la extensión de la herida, por supuesto, francos signos de cicatrización. Si no pasa esto, uno podría sospechar que tiene una enfermedad arterial-oclusiva. Ahora, las causas de úlceras en las extremidades son muchas, son muy abundantes. La misma diabetes, teniendo un paciente buena circulación, podría efectivamente también tener úlceras. Un paciente que tiene problemas venosos de varices, también pueden aparecer úlceras en las extremidades inferiores. Un paciente, hay muchas, la vasculitis, los tumores, los cánceres también pueden producir heridas en las piernas.
Entonces, no solo la enfermedad de Lucía puede producir úlceras. Ahora, varían en la ubicación anatómica y en el examen físico uno ve, por ejemplo, que el paciente tenga pulso. Los pulsos, así cuando uno toma el pulso en la muñeca, también se pueden tomar en las extremidades inferiores, a nivel del pie, el pulso pedio, el pulso tibial posterior. Y si uno toca y están presentes estos pulsos, es muy raro que el paciente tenga enfermedad arterial, porque uno siente cómo llega la sangre. Pero generalmente estos pacientes pierden los pulsos distales y uno, para confirmar el diagnóstico, pide el examen que les dije recién, que se llama EBNI. Doctor Alejandro Campos, me preguntan acá si usted habló de las extremidades inferiores, pero ¿se podría dar esta enfermedad en las extremidades superiores? Es más raro, pero también podría darse, y muchas veces la arteria subclavia, que es una arteria que nace en la aorta y que va a irrigar la extremidad superior, y sobre todo por causa tabáquica, porque por fumar, se tapan sus orígenes en los inicios, y eso puede también producir un problema de isquemia de la extremidad superior. Es más raro, pero puede ocurrir. Y lo otro, que la diabetes per se, también, que es un gran factor favorecedor de aterosclerosis, además de producir aterosclerosis en las extremidades inferiores, también puede comprometer las arterias de extremidades superiores, sobre todo a nivel radial o cubital, a nivel del antebrazo. Tenemos otra pregunta para usted, doctor Alejandro Campos. Aquí un auditor me dice preguntarle al doctor si existe relación entre la enfermedad de las arterias coronarias y la enfermedad arterial oclusiva. Perfecto. Bueno, la aterosclerosis también puede afectar a las arterias coronarias. Y se ha visto, cuando un paciente tiene enfermedad arterial oclusiva en las extremidades inferiores, el 40% de estos pacientes tienen además una enfermedad arterial oclusiva de las arterias coronarias. O sea, tienen cardiopatía coronaria. Hay una asociación de un 40%. Si yo tengo enfermedad arterial oclusiva en las extremidades inferiores, lo más probable es que ese paciente también tenga dañadas las arterias coronarias que llevan sangre al corazón. Perfecto. Otra pregunta, si existe cura para este tipo de enfermedad, la enfermedad arterial oclusiva. Claro, el manejo es, como decíamos recién, si esto ocurre en extremidades inferiores, lo que se hace es tratar de hacer un sistema, a través de una cirugía, llevar sangre a la zona que está isquémica, que le está llegando sangre. Eso puede ser a través de distintos métodos. Uno es por vía endovascular, que es a través de una punción en la arteria femoral. Uno pasa unos guías y a través de eso unos balones y va dilatando las arterias. Eso se llama angioplastía. También se pueden hacer cirugía abierta, un bypass, que es sacar sangre de un sector y llevarlo abajo a las arterias que hay abajo, a través de un conducto, solamente una vena que se utiliza como conducto, se llama bypass o puente. Hay distintas formas de corregir, de mejorar la circulación distal. Y, por ejemplo, cuando ocurre a nivel del cuello, en las arterias carótidas que llevan sangre al cerebro, lo que se hace, hay operación endovascular también, pero la cirugía abierta implica abrir a nivel cervical la arteria carótida, sacar la placa que tiene adentro, poner un parche encima y cerrarla. Y con eso uno restaura el flujo sanguíneo y evita que esta placa se suelte, se desprendan partículas y puedan mirar al cerebro. Entonces sí se puede tratar, según el territorio, en la vía de abordaje o lo que uno quiere hacer, si es en las extremidades inferiores, si es a nivel del corazón, si es a nivel de las arterias carótidas, etcétera. Doctor, ¿existen dentro de los tratamientos con medicamentos también, me consultan? Claro, sí, hay tratamientos también, pero no es que ayudan en parte a detener en parte el problema, pero no es que regresa hacia atrás lo que ya está hecho, o el daño que ya está producido, que es en base a aspirina como antiagregante prioritario, a estatinas, por ejemplo la atorvastatina, la simvastatina, que más que darlos por el problema del colesterol, uno va porque son estabilizadores a nivel de la placa íntima, de las arterias. Las arterias tienen varias capas, en la íntima se producen fenómenos inflamatorios en general, y que permiten la formación de esta aterosclerosis, y con la atorvastatina tiende a disminuir esa actividad antiinflamatoria, por así decirlo. Entonces se usan esos dos medicamentos habitualmente en cuadros de aterosclerosis, aspirina y estatinas, y a veces cuando se puede utilizar medicamentos que ayuden a mejorar el plan de marcha para caminar. Cuando son claudicolares los pacientes, cuando les duele cuando caminan, medicamentos que pueden ayudar a aplacar un poco esta molestia. Otra consulta, estamos conversando a esta hora con el doctor Alejandro Campos Gutiérrez, médico cirujano con especialidad en cirugía general y cirugía vascular periférica de la clínica Clever Salud. Me pregunta si es fácil de diagnosticarla.
Clínicamente, claro, como decíamos recién, si el paciente manifiesta que cuando camina le duelen las extremidades inferiores le empiezan a aparecer úlceras, como decía usted, que no cicatrizan, o se le necrosa un dedo, por ejemplo, del pie, uno debe sospechar, entre todos los diagnósticos, la enfermedad arterial y hacer los exámenes correspondientes para hacer el diagnóstico y ver desde el punto de vista anatómico en qué lugar está la oclusión. Y por supuesto después viene toda la parte diagnóstica más fina, con una angiografía y con una eventual angioplastía o un bypass como método terapéutico. Claro, también respecto a lo que usted estaba hablando del bypass, eso es cuando está totalmente obstruida la arteria, se recurre a lo de la cirugía de bypass. Claro, puede ser cuando está totalmente obstruida o cuando está, por ejemplo, un 90% de obstrucción o una estenosis crítica que se dice, que si bien hay flujo pero es muy bajo, uno puede hacer este tipo de procedimientos que pueden ser abiertos, como un bypass, que es sacar sangre de un sector para llevarlo a otro y saltarse esta zona obstructiva. Un bypass generalmente se hace con vena, con safena, con la misma vena de la extremidad, se saca y se transforma, se corta, se une a la arteria más arriba y se une a la arteria más abajo, se llama puente. Puede ser una cirugía abierta, como les digo, un bypass, o una endarterectomía, que ir a extirpar esta placa, o cirugía endovascular, que es a través de una guía que uno introduce en las arterias y va cruzando las zonas de oclusión o de estenosis, y a través de esa guía, de ese alambrito, uno mete unos balones especiales y va inflando los balones y con eso va dilatando la arteria y permitiendo que el flujo llegue más allá. Efectivamente, y hay que decirlo, doctor Alejandro Campos, que en la clínica Clever Salud están todos los procedimientos para solucionar en parte lo que es la enfermedad arterial oclusiva. Claro, estamos, este tipo de cirugía, una cirugía de gran envergadura. Estamos trabajando justamente en poder realizar este tipo de procedimientos. Ya está prácticamente a puertas de lograr esto. Pero toda la parte diagnóstica la hacemos en la clínica. Otro examen diagnóstico que no mencioné es el escáner. El angiotac, el escáner, también nos permite ver todas las arterias de extremidades inferiores y localizar del punto de vista anatómico la arteria que está comprometida y según eso planificar la cirugía. Ahora, todo esto, gran parte de estos pacientes se manejan médicamente, no todos se operan. Por ejemplo, los pacientes claudicadores, aquellos que tienen dificultad para caminar y cuando caminan algunas cuadras empiezan con dolor, esos pacientes uno los puede manejar médicamente. ¿Qué significa médicamente? Con medicamentos como la aspirina, las estatinas, que hablamos recién, pero además le da un tipo de ejercicio, y es el plan de marcha, que hay ejercicios, es como son pruebas terapéuticas de ejercicio en que el paciente debe caminar, aunque tenga dolor, y con eso va mejorando la circulación de la extremidad, y podemos tener pacientes que tienen totalmente tapada la circulación de una pierna, pero si uno los tiene caminando, pueden evitar ir a una cirugía y una amputación, por supuesto. El caminar es una cosa, es una actividad como ejercicio, pero desde el punto de vista médico también es una actividad terapéutica, en el sentido que los pacientes que tienen enfermedad oclusiva y que no han llegado al dolor de reposo ni a la necrosis, o sea, solo claudicadores, estos que caminan y les duele, uno con ejercicio logra superar esto y se evitan una tremenda cirugía. Gran consejo que nos da el doctor Alejandro Campos a esta hora, conversando con nosotros aquí en la radio Rancagua. Doctor, ¿qué medidas, y esto es bien importante, las medidas preventivas que podemos adoptar para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad? Perfecto. Bueno, uno es modificar todos los factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Si el paciente es diabético, hacerse un buen control de la diabetes, llevar la glicemia a niveles adecuados, consultar con su diabetólogo y hacer sus tratamientos correspondientes tanto con medicamentos como con dieta. Si el paciente estoy refiriéndome a modificar los factores de riesgo. Si es diabético, eso. Si es hipertenso, mantener las cifras tensionales en valores normales, tomando sus medicamentos, evitando la sal, bajando peso, etcétera. Si el paciente es fumador, y esto es re importante, si es fumador, el cigarro es uno de los factores más importantes que genera aterosclerosis en las arterias. Si es fumador, es llevar el cigarro a cero. 1 o 2 cigarros que el paciente fume favorece más desarrollo de aterosclerosis. Por lo tanto, el cigarro deben dejarlo, cuesta mucho en algunos pacientes, pero es dejarlo en cero.
¿ya? Por supuesto, si tiene problemas de dislipidemia o alteración en el colesterol en la dieta, tiene que modificar sus hábitos alimenticios, y si es obeso mórbido, bajar de peso también ayuda. Es decir, desde el punto de vista preventivo, uno es modificar todos los factores de riesgo, aumentar la actividad aeróbica, hacer ejercicio, sobre todo los ejercicios de tipo aeróbico, de caminar, trotar, nadar, bicicleta, bailar, cosas que impliquen movimiento. Eso también ayuda en parte a la prevención de esta enfermedad de la obesidad. Doctor, aquí me preguntan si se puede vivir una larga vida y plena con la enfermedad arterial oclusiva. O sea, una vez que se desarrolla, si uno hace, como les decía, uno puede hacer actividades para evitar que progrese. Uno de estos son evitar todos los factores de riesgo, y si uno los tiene, porque si uno es diabético o hipertenso, tratarse todas sus enfermedades como corresponde para evitar que favorezcan la aterosclerosis. Segundo, y esto es lo muy importante, como hablábamos recién, el ejercicio, sobre todo el caminar, le haría muy bien a alguien que tiene, por ejemplo, que es claudicador y que tiene obstrucción o estrechez de sus arterias de extremidades inferiores. El ejercicio aeróbico es fundamental en este tipo de patología. Me preguntan respecto a los pies o dedos de los pies fríos, cambios en la coloración de la piel. ¿Eso forma parte de los síntomas de esta enfermedad? Claro, cuando están tapadas las arterias en la extremidad inferior y llega poca sangre hacia abajo, justamente los pies se ponen fríos, todos los fanerios, la vellosidad se empieza a desaparecer, se producen heridas, como mencionamos, puede ponerse el pie un poco cianótico, ya en estadios más avanzados, puede incluso necrosarse algún dedo, algún ortejo. Todos esos son síntomas de enfermedad arterial oclusiva. Pero como le digo, hay otras patologías, otras enfermedades que también dan esto. Entonces, ¿cómo uno confirma? Con exámenes. Y ahí tenemos el EBNI, el angioTAC, etcétera. Es decir, que el rol del cirujano vascular, doctor Alejandro Campo, es un manejo integral del paciente con esta enfermedad, es importantísimo. Exactamente. El manejo, como digo, es tanto médico, con medicamentos, como ya cuando la cosa está muy avanzada, un tratamiento quirúrgico. Y esta cirugía que se hace actualmente puede ser endovascular, que teniendo el recurso la mayoría de veces se logra, que es por vía a través de una punción pequeña que se hace en la ingle, generalmente en la arteria femoral, y de ahí se avanzan unas guías, se llaman, pero pongamos un alambrito hacia abajo, y uno cruzando las zonas estrechas, a través de eso va vendiendo unos balones o unos stents, que son como una malla, y con eso uno abre las arterias y permite la llegada de sangre más hacia distal, más hacia abajo. Doctor, aquí me consulta, usted lo dijo en parte de la entrevista, que los hombres la padecen más que las mujeres, esta enfermedad. Sí, justamente. ¿Y cuál es la razón? El sexo, solamente el sexo, el hombre es más propenso a desarrollar aterosclerosis que la mujer. Es algo hay ciertas enfermedades que son más frecuentes en el hombre y otras más frecuentes en las mujeres. Por ejemplo, en las mujeres más frecuentes las varices, 4 veces más frecuentes que en los hombres. El hombre es más frecuente la aterosclerosis, alrededor de 2 veces más que en la mujer. Claro. Es algo del sexo mismo. Claro, y tiene que ver la raza, por ejemplo, me preguntan si es efectivo que las personas de raza negra tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad arterial oclusiva. Exactamente. Ahora, la aterosclerosis es en todas las razas, tanto en asiático, en raza negra, el blanco, etcétera, pero como usted, en la raza negra hay más progresión de aterosclerosis que en la raza blanca. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, doctor, se nos terminan los minutos. Le dejamos para el micrófono para la última reflexión, porque los consejos que usted nos ha dado son muy importantes, así que se lo agradecemos. Bueno, mire, yo la verdad lo que les aconsejaría, sobre todo a los auditores de Radio Rancagua, que yo los felicito por siempre hacen preguntas muy atingentes y de temas bien importantes, sobre todo para la población en general, que lo más importante es la prevención. Si es fumador, hay que dejar el cigarro en cero. El cigarro no solo daña las arterias de las extremidades inferiores, también produce una serie de otras enfermedades, favorece el cáncer en distintas partes, no solo el cáncer pulmonar, cáncer de labio y también de otras partes. Entonces el cigarro es algo muy, muy deleterio, no solo para aterosclerosis, sino que para muchas otras enfermedades. Si es diabético, el paciente debe controlar su diabetes.
si es hipertenso, por supuesto, controlar su hipertensión arterial, corregir las dislipidemias con medicamentos, con ejercicio, evitar la vida sedentaria, y básicamente con eso uno evita por lo menos llegar a tener esta condición en extremidades inferiores, sobre todo, que como decíamos recién, si se avanza mucho en el daño en las arterias y los tejidos, el paciente, si no tiene a veces no se logra revascularizar, no se logra llevar sangre al pie a través de distintos tipos de procedimientos, y se requiere una amputación. Y hacer una amputación en un paciente, generalmente son pacientes ya mayores, y si uno le hace una amputación, quedan invalidados en gran parte. Ahora, un porcentaje se rehabilita y vuelve a caminar con prótesis, pero la idea no es esa, no es llegar a una amputación. Siempre uno trata, ya sea con manejo médico o con manejo quirúrgico, salvar la extremidad, y en la mayoría de las veces se logra. Pero hay veces, contados con los dedos, que no se logra, y el paciente termina con una amputación mayor o menor. Menor puede ser que pierda un dedo, que eso no es tan trascendente en la vida diaria, pero ya terminar con una amputación bajo la rodilla o una amputación sobre la rodilla ya invalida al paciente, independiente que después pueda usar una prótesis. Y aquí el cigarro, les vuelvo a repetir, es una cosa bien terrible como favorecedor de la aterosclerosis. Los pacientes que fuman se les tapan sobre todo las arterias más grandes, las ilíacas, las femorales, mientras que, por ejemplo, la diabetes afecta los vasos de la pierna, bajo la rodilla. Pero bueno, en suma, yo le aconsejaría corregir los factores de riesgo, que es el principal forma de que uno podría evitar la progresión de esta enfermedad. Doctor, la última pregunta que me hacen acá respecto a esta enfermedad, si aumenta el riesgo en los accidentes cerebrovasculares. Claro, como comenzaba antes, la aterosclerosis no solo afecta las piernas, también afecta las arterias coronarias del corazón, afecta las arterias carótidas que están en el cuello y que llevan sangre al cerebro. Por lo tanto, si tenemos estos factores de riesgo, el cigarro, la diabetes, la hipertensión, etcétera, no solo se va a generar aterosclerosis en las arterias extremos inferiores, también las del cuello, las carótidas, y cuando se forman estas placas de aterosclerosis en las arterias carótidas, pueden desprenderse segmentos de estas placas, migran hacia arriba, tapan alguna arteria que está irrigando el tejido o parénquima cerebral, y el paciente hace un infarto cerebral, un accidente vascular encefálico, y que puede tener consecuencias catastróficas. Puede fallecer el paciente en el momento o puede terminar secuelado en forma importante. Entonces, bueno, aquí también hay tratamientos, se operan generalmente, y con eso se logra destapar esta arteria y llevar perfusión a nivel cerebral. Muy bien, doctor Alejandro Campos Gutiérrez, médico cirujano con especialidad en cirugía general y cirugía vascular periférica. Le agradecemos enormemente todo este diálogo, toda esta información valiosa. Sobre todo, le agradecemos también haber respondido las consultas de nuestros auditores. Bueno, yo le agradezco a usted, don Luis, por sus preguntas siempre muy atingentes, muy adecuadas para lo que se requiere saber y entender. Y a Radio Rancagua, por supuesto, con toda la difusión que organiza en relación a este tipo de temas que son muy atingentes a la realidad y a la salud nacional. Bueno, esperamos tenerlo en otro programa, doctor Alejandro Campos, para seguir dialogando acerca de estas u otras enfermedades que usted tan bien nos explica, y eso se agradece. Y lo otro es invitar a la audiencia a que vayan ahí a Cáceres 630, ahí está el doctor Alejandro Campos, pueden agendar hora con él en el 640-1600, también a través del portal cleversalud.cl. Le enviamos un abrazo, doctor, muchas gracias, que descanse, buenas noches. Gracias. Igualmente, buenas noches, que estén bien. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Bueno, qué interesante, un tema que a todos nos puede afectar, la enfermedad arterial oclusiva, así que a cuidarnos. Si usted fuma, por favor, deje de fumar. Si no hace actividad física, está en sobrepeso, por favor, haga actividad física. Así que es importantísimo el cambio, el estilo de vida, tal como lo dijo el doctor, cambios en el estilo de vida, fundamental. Aquí en la radio siempre tenemos interesantes entrevistas para que usted las medite, las reflexione.